día de hoy vamos a finalizar lo que hemos estado hablando durante ya casi 2 meses sobre las parábolas de Jesús, más que una historia. Y hoy tengo el honor y el privilegio de concluir con esta parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Y vamos a cerrar con esta parábola que brevemente tocamos cuando hablamos sobre el pasaje de Mateo 25, sobre la parábola de los 10 vírgenes. No sé si la recuerdan, la parábola de los 10 vírgenes. Y para iniciar en el material de hoy, vayamos a Lucas 12, 42 al 48, y nos encontraremos con la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Y en esta historia la idea es que hay un señor con autoridad, dominio, poder, y todos son sus siervos en esta parábola. Pero esta parábola viene de la idea de estar preparados para la venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Cuando hablamos sobre las 10 doncellas, las 10 vírgenes, hablamos sobre la escatología, ¿verdad? Que es final, escatos en el griego, y logía, que es el estudio o la palabra, ¿verdad? Escatología, que son las enseñanzas de los tiempos finales. Y de hecho la Biblia tiene la idea de que el Mesías reinará, y hay muchas profecías sobre el Mesías que reinará, que tomará un reino y establecerá un reino eterno aquí en la tierra. Y en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la profecía se centra en la venida de Jesús, y como dije, que establecería un reino eterno aquí en la tierra. Entonces Jesús estaba enseñando acerca de la importancia de ser un siervo vigilante. Y mira lo que Jesús dijo en Lucas 12, 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y esto va en paralelo con Mateo 25 y la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Donde la diferencia radica en que ahí había 10 doncellas, y en esta historia hay 2 varones, ¿verdad? Hombres varones siervos. Y estos siervos tienen 2 características, ¿verdad? La primera es: estén ceñidos nuestros lomos, es decir, estén listos para salir, para viajar y para trabajar. Ahora, en esos tiempos antiguos se usaban túnicas, ¿verdad? Antes no se usaban pantalones a los hombres, ¿verdad? Como el día de hoy. Antes se usaban túnicas, y lo que hacían para ceñir los lomos, agarraban la túnica, lo amarraban alrededor de las piernas para estar listos cuando el tiempo viniera para salir, para viajar o para trabajar. Entonces, el primero es: estén ceñidos sus lomos, ¿verdad? Y el segundo es: sus lámparas estén encendidas. Y recuerda que en Mateo 25 había un grupo de vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, y por eso sus lámparas estaban apagadas. Aquí Jesús nos da una parábola que dice que sus lámparas estén encendidas. Y la parábola continúa en Lucas 12, 36, y dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces en esta parte de la parábola nos enseña de que nuestro llamado es ser como estos hombres, de siempre estar listos, preparados para cuando venga el Señor. Al igual como Mateo 25, el llamado era ser como las 5 vírgenes que estaban preparadas. Y estos siervos estaban esperando con los lomos ceñidos, listos para salir, con sus lámparas con suficiente aceite, con la luz de sus lámparas alumbrando. Ellos esperaban a su Señor que regresara de las bodas. Y su Señor, al llegar, los va a llamar, y espera que ellos lo escuchen porque ellos están atentos, están listos, están esperando. Y su trabajo es escuchar la voz de su Señor.
y rápidamente abrirle la puerta, de acuerdo a esta parábola. Y su señor no se preocupa. ¿Por qué? Porque él sabe que son siervos fieles y que ellos van a abrir la puerta. Y miramos en Lucas, Jesús continúa con la historia diciendo: bienaventurados aquellos siervos, los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ciñará y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces aquí los siervos que estén listos esperando a su Señor son bienaventurados. Y bíblicamente la palabra bienaventurado o bienaventurados significa mucho más que felices. La palabra describe una persona que ha recibido el favor, la aprobación, la bendición de Dios, independientemente de sus circunstancias. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es marakaos. Puede ser traducida como bendecido por Dios, dichoso, aprobado por Dios. Entonces aquí miramos cómo la bendición del Señor los cubre y reciben su gracia y su bondad. Pero la enseñanza toma una vuelta contraria a las prácticas de los señores del primer siglo durante la época de Jesús. El Señor se ciñará. Y la Biblia nos habla de que Jesús ciñirse a la toalla en Juan 13 de 4 a 5. Y dice así: se levantó de la cena, y esta era durante la cena de la Pascua, y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ciñendo. Esta frase significa que se preparó para servir a sus discípulos, ciñir. Que Jesús, siendo el maestro, siendo el rabino, él se ciñó a sí mismo y sirvió a sus discípulos. Jesús hizo el siervo hacia sus discípulos. Y volvamos a Lucas. El Señor se ciñe, se sienta a sus siervos a la mesa. Y yo les digo que esto no es normal en esa época. ¿Por qué? Porque los siervos no se sientan en la mesa de su amo. Los siervos no son servidos por su amo. Entonces el Señor, de acuerdo a esta parábola, dice: el Señor les sirve a sus siervos. Y como dije, esta no era una enseñanza común en esta época. Y el Señor, al verlos, como dice el verso, se ciñe la ropa, los sienta en la mesa y los sirve a ellos. Y aquí vemos donde se voltean los roles, ¿verdad? Los siervos reciben el servicio y el Señor se hace el siervo de sus siervos. Después nos da 2 periodos de tiempo, ¿verdad? Nos dice que los siervos esperaban a su Señor durante la segunda vigilia de la noche, que usualmente era de 9 a.m. a 12 a.m., de 9 p.m. a 12 a.m. Y luego la tercera vigilia de la noche era de 12 a.m. a 3 de la mañana. Y como sabemos, estas son horas de descanso, ¿verdad? No sé cuántos se duermen tarde o trabajan tarde, pero usualmente esas son horas de descanso donde el sueño nos domina, ¿verdad? Porque estamos cansados y necesitamos dormir. Pero los siervos no permiten que su sueño los desenfoquen de esperar a su Señor. Y en Mateo 25 miramos las 10 vírgenes, ¿verdad? Que nos habla que se quedaron dormidas. Y también me recuerda cuando Jesús estaba orando en el huerto, ¿qué fue lo que pasó? Los 3 discípulos que venían con Jesús, ¿qué pasó? Se durmieron. Se durmieron orando cuando Jesús, se durmieron, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo velar y orar. Y continuamos con Lucas 12, 12:39. Pero saber esto, que si supiese el Padre
de familia que de la hora el ladrón había venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces aquí miramos en la misma línea que Jesús empieza a decir que si supiéramos cuando el ladrón viniera, el padre se quedaría en casa para velar y cuidar su casa. Y aquí miramos un paralelismo con Mateo 24, de 42 a 43. Y es la misma idea, ¿verdad? Con oraciones muy similares. La enseñanza es muy clara, que Jesús viene y tenemos que estar listos para recibirle. Puede ser a cualquier hora, aún durante las horas más cansadas. Pero el cansancio no debe de ser una excusa para nosotros, para no mantenernos fieles esperando al Señor. Y cuando el Señor venga, sentará a su mesa a sus siervos que encuentre esperando y les servirá. Pero también nos dice que lo esperemos como un padre de familia que cuida a su familia y sabe que un ladrón vendrá a la hora de cansancio durante la madrugada. Y ese padre velará y no dejará que le destruya su casa. Entonces, tira la advertencia que tenemos que siempre tener en mente. En Lucas 12:40, que Jesús nos dice: vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser como esos buenos siervos. Debemos esperar a Jesús. Y una pregunta te quiero hacer hoy, iglesia. Si tú supieras hoy que Jesús viniera el próximo domingo, que iba a venir, ¿qué tan diferente sería tu vida? ¿Cómo sería tu caminar con Cristo? Si tú supieras que Jesús viene para el próximo domingo, ¿cómo cambiaría tu semana? Y quiero que comprendamos que los beneficiados de esperar fueron los siervos. Cuando llegó el Señor, Él les sirvió. Ellos recibieron la bendición de sentarse a la mesa de su Señor, de recibir el amor de su amo. Y durante la historia aquí miramos entonces cuando Pedro escuchó todas estas palabras y le hizo una pregunta a Jesús, y le respondió así en Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Por qué tú crees que Pedro hizo esta pregunta? Yo creo que Pedro quería saber para quién era esta enseñanza. Su pregunta era: ¿a quiénes son tus siervos? ¿Quiénes se van a sentar en la mesa? ¿Quiénes van a recibir el beneficio de ser servidos por ti, Jesús? Y tenemos que comprender que los discípulos buscaban ser parte del reino de Jesús. Y lo que sabemos es que no cualquiera se sentaba en la mesa de un Señor. En esa mesa solo se sentaba la gente importante. Entonces la pregunta de Pedro era: ¿a quiénes son esos siervos que serían bienaventurados? Pedro le está preguntando a Jesús: ¿quiénes son esos siervos? Porque Pedro quería saber que él era parte de esos siervos. Y esta era la preocupación para los discípulos, y lo encontramos en Mateo 19, del 27 al 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para Pedro, esta pregunta, ellos merecían ser parte de la mesa, pero no todos podrían tener posiciones en el reino del Señor. Solo algunos.
La mesa no era lo suficiente grande para todos. Entonces define Pedro quién debe estar ceñidos para recibir al Señor. Dice esta parábola a nosotros o también a todos. Es lo que le pregunta Pedro a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue muy clara en Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallaré así, haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Todo el que haga lo que el Señor dijo que hiciera recibirá la bendición. Es lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, el mayordomo, el siervo fiel, es aquel que hace en obediencia la palabra de su Señor. Recuerda que la única forma de estar preparados para esperar al Señor es obedecerle, es velar y es tener tu lámpara encendida. Y esos son los buenos siervos, ¿verdad? Que Jesús habla. Pero entonces Jesús toma y nos presenta otra clase de siervos. Tenemos los buenos siervos y ahora tenemos los malos siervos. Los que no son buenos siervos, ¿verdad? Los siervos que no siguen en obediencia a las palabras del Señor. Y esto es lo que Jesús dice, los malos siervos. En Lucas 12:45 nos dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y comer y beber y embriagarse. Y quiero que pongamos una atención en esta frase: dijere en su corazón. Mas aquel siervo dijere en su corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia nos habla de cuidar el corazón. En el corazón tomamos las buenas y las malas decisiones. En el corazón es donde recibimos a Jesús. Y el problema del siervo malo comienza en su corazón. Todo comienza en su corazón, en sus pensamientos, en sus deseos y con su propia voluntad. Y quiero que pensemos en esto por un momento. Cada vez que nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer, es porque el corazón ya tomó esa decisión. Déjame darte varios versos que explican mejor lo que estoy diciendo. En Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guarda, ¿qué? Guarda tu corazón, porque ¿de qué? De él mana la vida. Entonces la palabra nos dice que el corazón debe ser protegido sobre las cosas malas, porque la vida, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor sale de él. Y la orden es que cuidemos el corazón de las cosas malas. Después, en Jeremías 17:9 nos dice: engañosos es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Disculpa. Cuando el corazón se está envaneciendo, se hace perverso y las decisiones se hacen engañosas. Entonces aquí en este libro de Jeremías nos llama la atención para que no seamos perversos en nuestros corazones. Y mira lo que dijo Jesús sobre el corazón en Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, hoy estuvimos cantando, eres mi tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí también ¿qué? Está vuestro corazón. Donde pones tu corazón, se hace tu tesoro. Es lo que buscas, es lo que cuidas, es lo que quieres, es lo que añoras, es por lo que vives. Entonces, si el corazón hace su tesoro en las cosas malas,
hoy les puedo decir que estamos en serios aprietos. Y finalmente, en Proverbios nos dice, Proverbios 3, el 5 al 8, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias. Como les dije, soy no sabo. El consejo es que centremos el corazón en el Señor. Que fijemos nuestros ojos a Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que no dejemos que los deseos ni los pensamientos vanidosos, engañosos, falsos, que podamos tener nuestra vista hacia Jesús. Y la orden es que reconozcamos al Señor en todo lo que hacemos, hermanos. Todos nuestros caminos. Que reconozcamos al Señor en tus trabajos. Si se están educando, reconozca al Señor en eso y dé gracias al Señor. Y volvamos a Lucas 12. El conflicto del siervo malo comienza en su corazón. Entonces hoy, iglesia, te pregunto, ¿qué desea tu corazón el día de hoy? ¿Qué busca tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué obedece tu corazón? ¿Y qué quiere tu corazón? Y este es un sobreaviso. Si tu corazón no está esperando al Señor que viene, estás en peligro. Si no estamos listos esperando al Señor que viene, estamos en peligro. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo para cambiar tu corazón. Hoy te digo, cuida tu corazón, llévalo a la obediencia de Jesús, llévalo a los pies de Jesús. Entonces el siervo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. El siervo malo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y como la venida de Jesús ya se ha tardado 2000 años, es fácil pensar que Él ya no viene, ¿verdad? Es fácil caer en esa trampa del enemigo diciendo, se ha tardado, quizás ya no viene. Y lo que dijo Jesús fue que este siervo en su corazón pensó que su Señor tarda en su venir. ¿Y qué fue lo que hizo cuando pensó eso? Y comenzó a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y embriagarse, emborracharse. Empezó ahí contra su prójimo a vivir la vida acuerdo a sus propias reglas, a emborracharse. Y cuando el corazón del siervo se llenó del deseo de dominar y actuar como su señor, maltrata a los criados, se convierte en un siervo que quiere el poder del Señor sin la humildad del Señor. Y esto es común en nosotros, es muy común. Nosotros somos simples mortales, pecadores, si no fijamos nuestros ojos en Jesucristo. Pero cuando a nuestros corazones se le va el orgullo a la cabeza, se nos olvida la realidad de que somos siervos y comenzamos a dominar en abuso a nuestro prójimo. Y sin embargo, si recuerdas la historia de los siervos que esperaron al Señor al principio, el Señor se convierte en el siervo humilde de los siervos buenos y los que con amor lo obedecen. Y recordamos en Lucas 12:37, bienaventurados son aquellos siervos a los que cuales su Señor cuando venga, hallando velando, de cierto os digo que se ciñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces Jesús continuó con la parábola, ¿verdad? En capítulo 12, versículo 46. Vendrá el Señor a aquel siervo, el siervo malo, en el día que no espere y la hora que no sabe, y le castigará
duramente y le pondrá con los infieles. Cuando menos lo esperó el siervo malo, el Señor llegó. Y las consecuencias son que le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y esta acción de ser mal siervo atrae castigo y nos hace infieles al Señor. Y entonces Jesús explica algo muy importante en el versículo 47 y dice: aquí el siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces aquí tenemos un siervo malo que conoce la voluntad de su Señor, pero su corazón decidió no hacerla, no obedecer la voluntad de su Señor. Esto no está hablando de personas que son ignorantes de la palabra. Nos está hablando de personas que conocen la palabra y aún deciden no hacerla, que comprenden cuál es la voluntad del Señor para sus vidas, pero la rechazan y no la reciben, que deciden hacer su propia voluntad, no se preparan, no velan, no tienen aceite en sus lámparas están apagadas y no están preparados esperando al Señor. Y el juicio de Jesús es que recibirá muchos azotes. Entonces, escucha el mensaje. Nosotros somos siervos. Nosotros somos los siervos. Y la voluntad del Señor es que lo esperemos listos, velando. Esa es la voluntad de Dios. Con las lámparas encendidas, llenas de aceite a través del Espíritu Santo, alumbradas. Pero si decidimos en nuestros corazones hacer nuestra propia voluntad, ya sabemos lo que va a pasar. Si vivimos como que si fuéramos los señores y trataríamos a nuestros prójimos de una manera que ni aún el Señor mismo los trataría, el juicio del Señor caerá sobre nosotros. Y Jesús termina su historia hablando de diferentes niveles de juicios. Pero quiero que escuches la misma parábola, pero en Mateo 24, del 45 al 51. Y dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo el castigo es con los hipócritas y sería el lloro con el crujir de dientes. Y esto es alórico al infierno, o así por lo menos lo describe, ¿verdad? El infierno, que es el crujir de dientes. Y esta parábola trata con el destino final de los siervos, los malos siervos. Y todos nosotros, ya sea que tengamos una relación con Dios o no, somos siervos de Dios. Si te gusta o no, somos siervos de Dios. Seamos buenos o malos, Jesús es el Señor que viene, el Señor que se ha tardado, el Señor que es humilde, el que si lo esperamos y lo recibimos, nos sentará en su mesa. El que nos sirve, nos pone por encima de sus bienes y nos da su gracia. Pero también el Señor es justo. Él que ve el corazón y lo juzga. Y Él permite que el siervo malo sufra las consecuencias de sus acciones. Pero también Él es el Señor que a través de esta parábola nos invita a esperarlo. Pero Jesús termina su enseñanza de Lucas así.
en el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí distingue a los malos siervos, ¿verdad? Hay el malo siervo que conoce la verdad y el malo siervo que es ignorante a la verdad, que no conoce la verdad. Y estos recibirán castigo, pero su castigo sería poco en comparación a los que conocen la voluntad de Dios. Y nos da una de las declaraciones más importantes para nosotros los cristianos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mientras más conocemos, más responsables somos. Todos hasta aquí tenemos una responsabilidad. Y nuestra habilidad de responder al Evangelio de Dios. Al que más se le confió, más se le pide. Y esto no solo se aplica al destino final, es decir, cuando hablamos del cielo y el infierno, disculpa. Nos habla de la responsabilidad que todo cristiano tenemos, que todo líder, que todo maestro, maestra, que todo ministerio, sea hombre o mujer, al tener la confianza de Dios, somos responsables. Y esto nos llama a ser fiel, a ser cuidadoso con nuestro servicio. Para concluir, iglesia, le hago una pregunta el día de hoy. Y la pregunta no es ¿cuándo regresará Jesús? Aunque ya sabemos bíblicamente, nadie sabe cuándo regresará Jesús. Solo el Padre y el Hijo sabe. La pregunta verdadera es ¿cómo encontrará Jesús mi corazón cuando regrese? Como les dije el día de hoy, si tú supieras el día de hoy que Jesús regresaría el próximo domingo, ¿cómo cambiaría tu caminar con Él? ¿Harías lo que estás haciendo el día de hoy o esta semana pasada? El siervo malo no comenzó golpeando a los demás o viviendo desordenadamente. Todo comenzó con la frase dentro de su corazón diciendo: mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Y su problema comenzó cuando dejó de esperar. Y esto puede pasar con nosotros, familia. Cuando dejamos de esperar a Jesucristo, cuando dejamos de estar listos por su venida, su problema comenzó cuando dejó de esperar. Y cuando dejó de esperar, dejó de obedecer. Y cuando dejó de obedecer, comenzó a vivir como que si fuera el Señor. Y ese también es nuestro peligro. Es nuestro peligro, que hoy podemos decir que Jesús es el Señor, como lo veníamos cantando, nuestro Dios reinará. Podemos cantar todo eso, pero vivir como que si fuéramos dueños de nuestra vida. Podemos venir a la iglesia, conocer la Biblia y hasta servir en ministerios, mientras que nuestros corazones se alejan lentamente de Dios. Por eso que hoy quiero preguntarte: ¿cómo está tu corazón? ¿Tu lámpara aún sigue encendida? ¿Todavía estás obedeciendo lo que Dios te pidió? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios puso en tus manos? Dios te ha confiado con tiempo. Dios te ha confiado con una familia. Dios te ha confiado con dones, oportunidades, recursos e influencia. Jesús dijo: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. No somos dueños de lo que tenemos, familia. No somos dueños de lo que tenemos, somos mayordomos de lo que tenemos. Todo viene de Dios y un día
tendremos que rendirle cuentas a Él. Un día tendremos que rendirle cuentas de la familia que nos dio, de los hijos que nos dio, del trabajo que nos dio, de las personas que nos puso enfrente. Un día tendremos que darle cuentas a Él. Y esta parábola no es para asustarnos, sino es para despertarnos, para estar listos, esperando a Jesús. Jesús nos advierte porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hoy hay tiempo. Si tu corazón se ha enfriado, todavía hay tiempo para regresar. Si tu lámpara se ha apagado, todavía puedes volver a encenderla. Si tú has sido infiel, hoy puedes arrepentirte y ser fiel con Él. No hagas lo que has hecho en el pasado, donde te dices: después voy a caminar con Jesús, después voy a pedirle perdón, después voy a servirle, después voy a entregar mi vida a Cristo. Familia, Jesús dijo que el Señor vendrá en el día y la hora que nadie espera. No sabemos cuándo va a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana, el próximo semana. Hoy te digo, iglesia, no dejes para mañana lo que Dios está hablando hoy.